Bueno, ya recorrimos el área residencial o el área de casas o viviendas. Eso tiene mucho que ver también con el ritual a los muertos o la forma de enterrar a los muertos. En Cerro de las Minas y en varias ciudades prehispánicas, a los muertos los enterraban de dos maneras definidas. ¿Sí? A la gente, sí, dime. A los muertos como campesinos y así artesanos los enteraban sentados, ya los de la alta sociedad los enteraban acostados, ¿no? Así es, efectivamente. Sí, en todas las casitas que recorrimos y que hemos visto, casi en todas hemos encontrado entierros. Un entierro es distinto a una tumba, porque realmente los entierros a los difuntos los depositaban sentados, con los pies hacia abajo, la cabeza hacia arriba, ¿sí? Y a la gente de mayor jerarquía los enterraban en tumbas, ¿sí? Los entierros generalmente estaban adentro de las casas. Cuando alguien moría de la familia, lo que hacían era hacer un pozo en el interior de la casa, ¿sí? Y enterraban al difunto sentadito. A la clase más poderosa los enterraban en tumbas, ahí sí los enterraban acostados, de manera extendida. Y esas tumbas estaban ubicadas a los costados de las plazas sagradas, fuera de los templos, o en espacios más abiertos, más públicos. De todos modos, fuera gente humilde, gente de mayor jerarquía, a todos los enterraban con ofrendas. Y básicamente la ofrenda consistía en los utensilios que ellos ocuparon en vida. Si eran artesanos, con toda su herramienta. Si eran cazadores, pues igual, con sus armas. O si eran guerreros, de la misma manera. Si era clase gobernante, pues con todas sus joyas, sus riquezas, sus collares, ¿sí? Porque se creía que al llegar a la otra vida, ¿sí?, iban a ocupar el mismo cargo que tenían acá. Para ellos la muerte no era el fin de la vida, sino que al contrario era otra dimensión sagrada. Por eso los enterraban con sus ofrendas, y muchas veces esas ofrendas contenían comida, ¿sí? La comida pues, que más le gustaba al difunto. Vasos con atole, con agua, frutas, además de algunas figurillas. En el caso de la clase gobernante, la clase más poderosa, aparte de todo eso, los enterraban con dioses, figuras, urnas funerarias, que generalmente representaban en la primera fase, el dios principal fue el dios de la lluvia, ¿sí?, en la fase ñudé. En la segunda fase, el dios principal fue el dios del fuego. En el museo tenemos una urna, es decir, una pieza, en donde vemos la transformación del dios de la lluvia al dios del fuego, es decir, ese dios de la lluvia se está convirtiendo, ¿sí?, al dios del fuego. Es decir, no fue desplazado, sino los dos dioses eran respetados. Bueno, aparte de esos dioses tenían otros dioses más, es decir, tuvieron muchos dioses, ¿sí? Tenían el dios del viento, ¿sí?, los dioses de la muerte y otros dioses más, dioses de la fertilidad. Bueno, entonces en cada casita hemos encontrado entierros. Hemos encontrado pues, huesos o restos óseos de las familias que vivieron ahí, ¿sí? Solamente para mostrarles algún ejemplo, porque los entierros sí no los podemos ver. Aquí les muestro una imagen donde podemos observar cuántas vasijas, cuántos cajetitos, ¿sí?, contenía uno de tantos entierros que encontramos en Cerro de las Minas. Si nada más un entierro tiene más de 10 vasijas, ¿se imaginan cuántas vasijas encontramos durante todas esas temporadas de trabajo? Muchísimas. Y aparte de las vasijas, pues encontramos vasos, ahumadores, una infinidad de cosas. Bueno, para que tengan la idea, bueno, los de hasta arriba no van a poder ver, pero aquí a un lado de la flechita vemos el cráneo del difunto, el puro cráneo, porque se empieza a excavar de arriba hacia abajo y lo primero que se encuentra pues es el cráneo, y se sigue excavando, ya se encuentran pues los restos complementarios, y hasta abajo podemos encontrar los huesos de los pies. ¿Y eso hace cuánto? Como ya les comentaba, todo esto corresponde a la fase Ñuñe, del 400 al 800 después de Cristo. Aproximadamente este entierro o este esqueleto tiene una antigüedad de 1200 años aproximadamente, ¿sí?, entre 1200 y 1500 años, ¿sí? Sin embargo, abajo de todos esos edificios, como yo les decía, hicieron excavaciones de más de 5 metros, en donde podemos encontrar los muros de los edificios más antiguos, muros de adobe bien conservados, y también se encuentran entierros. Bueno, en Cerro de las Minas
se han encontrado varias tumbas. ¿Sí? Durante los periodos de exploración se encontró la tumba 4 y la tumba 5, son las que se rescataron con Marcus Winter. Pero muchos años antes, como les comentaba hace un rato, la primera tumba fue rescatada por John Paddock en 1968. Esa tumba está en la ladera de atrás, ahorita está cubierta, no se puede visitar. Pero lo importante de esa tumba es que apareció una lápida de este material, de piedra caliza. ¿Sí? Y en esa lápida pues viene la escritura ñuñe. ¿Qué es la escritura ñuñe? Es una escritura hecha a base de glifos o dibujos, acompañada con números. Pero no los números que conocemos ahorita, ¿sí? De barras y puntos. En esa tumba aparece un personaje muy importante, inscrito, ¿sí? Aquí en la lápida. Y ese personaje se llamó, ¿sí? Nada más y nada menos que el señor Tres Lagartija. Ese fue su nombre. Nombres raros para nosotros. ¿Y por qué Tres Lagartija? Bueno, porque se les ponía el nombre del día en que nacían, ¿sí? Y bueno, el año que generalmente regía su vida ritual, religiosa, era el año sagrado de 260 días. Ese año de 260 días tenía 13 ciclos o 13 meses. Y cada mes tenía 20 días. No los 30 días que tiene nuestro mes ahorita, 30, 28, 31. Tenía 20 días. Y cada día recibía el nombre de un animalito, de una planta o de un fenómeno de la naturaleza. Teníamos el día lagarto, el día serpiente, el día conejo, el día venado, el día lagartija, el día búho, el día jaguar, el día lluvia, el día caña, etcétera. ¿Sí? Ya estando en el museo vamos a ver los nombres de los días. Ah. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Ah, órale. Es una palabra mixteco. ¿Sí? Ah, creo que es náhuatl. Sí, Zacatl. Sí, es náhuatl. Sí. Bueno. Ah, perfecto. Felicidades. Felicidades. Pues precisamente, de acuerdo al día en que nacían, recibían esos nombres. Ahorita nosotros lo mencionamos en español, pero en realidad en mixteco pues es otra la pronunciación, ¿sí? Y de ahí que tenemos el señor Tres Lagartija, ¿sí? Hubo otros personajes más que aparecen, muchos cientos de personajes que aparecen en los códices mixtecos con esos nombres característicos, pero aquí de la Mixteca Baja, los más conocidos, ¿sí? Es un personaje muy destacado que aparece también en los códices mixtecos, que gobernó el área de Tonalá, ¿sí? Incluso esa señora, porque fue una mujer, era considerada diosa por todos los conocimientos que tenía, ¿sí? Todo el poder que tenía. Incluso fue visitada por el señor Ocho Venado Garra de Jaguar. Bueno, el nombre de este personaje se llamó Nueve Caña, o conocida como la diosa Nueve Caña. ¿Sí? Bueno, hubo una mujer también muy poderosa que gobernó en la Mixteca Alta, Magdalena Jaltepec, de donde proviene un códice también, ¿sí? El códice Añute. Ahí surgió un personaje también muy interesante, considerada o conocida como la princesa Seis Mono, ¿sí? Ese era su nombre, Seis Mono. Bueno, ¿y por qué esos nombres? Bueno, ahorita les voy a decir por qué. ¿Sí? A un costado de la cancha del juego de pelota encontramos un dintel. ¿Qué es un dintel? Son bloques de piedra.